¿Cómo han estado? Bienvenidos y bienvenidas otra vez a Entrevistas CNN. En esta oportunidad vamos a relevar el trabajo de América Solidaria, que por más de 20 años ha trabajado en pro de niños, niñas y adolescentes. Y para ello estamos en contacto con su directora ejecutiva, Mane Valdés Lutz, más conocida como Mane, Magdalena Valdés. Nos decía antes de empezar que todo el mundo la conoce como Mane, así es que así la presentamos. ¿Cómo has estado? Bienvenida al programa. Hola José Miguel, muchas gracias por la invitación. Muy felices acá de conversar de esto que tanto nos cuesta conversar, que es de la adolescencia. Claro que sí, y tenemos novedades en América Solidaria con la campaña que se llama Destino, el futuro de los adolescentes no está escrito. ¿En qué consiste específicamente, Mane, para que nos cuentes? Bueno, estamos lanzando esta campaña. Llevamos ya alrededor de 10 años, yo creo, trabajando fuertemente con la adolescencia. Por y con la adolescencia decimos mucho porque trabajamos de la mano con sus ideas, ¿cierto? Ujú. Porque vimos que es una etapa en que la que no nos gusta trabajar mucho, o conversar, o cuando vamos a buscar recursos, es de una etapa que la gente no quiere escuchar. eh, por distintas razones. No sé si que tienes hijos o no adolescentes, pero la verdad es que uno dice, uy, partiste con la edad del adolescente, qué susto, los niños adolecen, es una etapa difícil de controlar, etcétera. Y ahora últimamente además porque está súper relacionado también a la violencia, al bullying, ¿cierto? A los menores infractores de ley, etcétera. Entonces es una etapa crítica en el desarrollo de las personas, pero que no la estamos viendo, no le estamos viendo la oportunidad que tiene, no estamos invirtiendo como sociedad porque tenemos unos sesgos muy fuertes y mitos Mm. asociados muy fuertes a esta Mane, etapa, que es fundamental. y en ese sentido, ¿cuáles son las mayores potencialidades u oportunidades que trae consigo la adolescencia y qué experiencias significativas han levantado desde América Solidaria para potenciar precisamente el objetivo de esta campaña? Lo primero, yo creo que nosotros tenemos pensado con la campaña de derribar dos mitos que probablemente tú también has escuchado en algunas A ver. entrevistas. El primero es que el cerebro como que desarrolla todo su potencial en la primera infancia, que aun cuando obviamente la plasticidad que tiene en la primera infancia es relevante, hay como una segunda ventana de oportunidad en la adolescencia donde hay algo que se llama poda neuronal, que lo que hace es que podamos nuevamente buscar en esa plasticidad nuevas oportunidades para cambiar conductas. Y además muchísimas otras cosas, es donde se genera el sentido de identidad, donde se genera la memoria emocional y donde se van a también poder cambiar trayectorias, porque es donde se manejan las conductas de riesgo. Entonces, primero eso, entender que el cerebro en esa etapa genera una gran oportunidad para cambiar trayectorias de Ujú. lo que no se hizo antes. Y segundo, el segundo paradigma es que muchas veces con quienes hayan vivido alguna experiencia adversa en su niñez los damos por perdidos. Si escuchas incluso en muchas entrevistas que hablamos de niños infractores de ley, ¿cierto? Niños que hoy día están viviendo en la residencia, ¿cierto? De mejor niñez, las personas tienden a pensar que la inversión del Estado debiese haberse realizado en la primera infancia. Eso quiere decir que estamos dando por perdidos alrededor de 800.000 niños que hoy día viven en pobreza Imagínate, multidimensional. Y eso es una imagínate. locura. Y está demostradísimo que existe un montón de experiencias significativas, decimos nosotros, que son experiencias positivas, así se les Sí. llama en inglés, ¿cierto? Se llama que pueden remoldear el cerebro y tener un efecto mitigador o amortiguador de esas experiencias negativas, cambiando las trayectorias. Bueno, y hay Por eso frases decimos que... fuertemente que el Exacto, destino no está escrito, para que no los demos por exactamente. perdidos como sociedad. Y de hecho ese es el título de la campaña, pero la campaña también está acompañada de otras frases que son sumamente significativas y que tienen que ver precisamente con lo que tú nos explicabas recién. Yo puedo, yo soy parte y somos parte de la solución. Ahí también haciendo referencia a las experiencias significativas que pueden cambiar el destino a un adolescente, Mane. Claro, porque cuando decimos que el cerebro en esta etapa nos da una oportunidad para desarrollar habilidades, bueno, habilidades emocionales, ¿cierto? O transferibles, lo tenemos que hacer distinto. Ya no es adulto hacia al que es menor de edad, ¿cierto? Mm, Sino que es entre pares. Está súper comprobado que la forma de cambiar conductas de riesgo ya no es desde un adulto, sino claro. que buscando muchas actividades que son entre pares. Y para eso muchas de las actividades que realiza América Solidaria es entendiendo que ellos son parte de la solución. Entonces, primero buscamos obviamente
la autoestima, ¿cierto? El yo puedo hacer esto, Sí, claro. aun cuando muchos no creyeron en mí, yo puedo hacerlo. Segundo, el sentido de pertenencia. Algo que es fundamental en la adolescencia no es que no sienten que pertenecen, todos pertenecen a algo. Ahora, depende quién les entregue eso, es donde van a pertenecer. Entonces, es muy Exacto. importante el contexto que les entregue justo en ese minuto. Sí. Y el tercero es, yo soy parte de la solución junto con mis pares. Yo y mis pares entrego una solución que además es novedosa porque su cerebro está intensamente lleno de emociones, ven colores más fuertes, imagínate. Sí, claro. Entonces, esa intensidad genera un montón de innovaciones que con América Solidaria las vivenciamos día a día. Mane, ¿cómo conversan los esfuerzos que hace América Solidaria con los esfuerzos y con los trabajos que lleva adelante el Estado? Yo creo que la sociedad civil tiene un rol que hay una frase que yo me robé de una amiga que la voy a ocupar siempre. El Estado tiene que hacer lo que la ley le mandata. La sociedad civil hace todo lo que la ley no nos prohíbe. Y eso quiere decir que nosotros tenemos un potencial de innovación gigante. Por ende, somos un complemento muy grande para todas las actividades que hace el Estado y que hoy día, por mandato, no puede realizar. Es decir, todo lo que hace América Solidaria tiene que ser pensado para alguna vez ser escalado para algún ente del Estado. Por ejemplo, estamos trabajando hoy día con Mejor Niñez en un piloto de ¿Ya? proyecto de vida entre niños que hoy día viven en residencias del Estado, ¿cierto? Entre 14 y 18 años para que podamos hacer experiencias positivas, pero también planificar un proyecto de vida. Eso no se hace de manera estatal, lo estamos haciendo una ONG como América Solidaria, pero el Estado en este caso nos pide que creemos data, evidencia y Mira. aprendizaje para que en el futuro ese piloto se transforme en algo que el Estado pueda tomar. Es un interesante punto, Mane, porque por una parte se atiende la contingencia, tal vez lo que el niño o niña, o en este caso adolescente, pueda estar enfrentando en un determinado momento, pero también hablar de proyecto de vida claramente habla de una visión a mediano y largo plazo que es sumamente interesante y que no necesariamente está presente en todas las situaciones. Ese plan piloto al que hacías referencia, ¿dónde lo están implementando? ¿Dónde lo están desarrollando, al menos en esta primera etapa? ¿Región metropolitana? ¿Algún otro territorio del país? ¿Cómo lo están trabajando? El plan piloto lo estamos implementando en 5 residencias en la región metropolitana y los fondos vienen de FOSIS, de un fondo concursable que se llama Innova FOSIS. Y nos ganamos ese fondo concursable hace ya un año y estamos culminando el piloto ahora, luego ya, esta semana. Entonces, lo interesante de esto es que es una forma muy interesante de cómo América Solidaria y las organizaciones de la sociedad civil en general pueden colaborar de manera transparente además y aprendiendo qué es lo que nosotros como sociedad civil podemos entregar. Hoy día específicamente en nuestro interés es que se trabaje y se hable más de esta etapa de la adolescencia. Nosotros nos damos cuenta que, no sé si ustedes han visto como los datos van siempre como niñez y adolescencia y te los juntan entre 0 años, o sea, un año Mm. hasta 18, en donde tú tienes una parte de adolescencia, o desde 15 a 21. Pero no existe políticas públicas específicamente para esta etapa que en el cerebro se desarrolla distinta. Y es interesante mirarlo de una manera diferente, porque si vemos que neuronalmente, es cierto, hay una oportunidad, como Estado, como ONGs, etcétera, deberíamos ver que esto es una oportunidad, las intervenciones que podemos hacer. Claro, y queda ahí también evidente lo que hemos conversado durante esta sesión de entrevista CNN, cómo la adolescencia puede moldear y condicionar también el resto de la vida de una persona. Me imagino que eso ustedes también lo tienen completamente claro y independiente de todos estos esfuerzos que hacen, por ejemplo, a través de esta campaña, que voy a repetir su nombre para que quede completamente ahí en la palestra, Destino, el futuro de los adolescentes no está escrito, independiente de los esfuerzos territoriales que puedan hacer o los diferentes programas que llevan adelante desde América Solidaria, me imagino que hay un trabajo constante con especialistas, con psicólogos, con psicólogas que precisamente validan todos estos análisis que hemos estado haciendo, Mani. No, totalmente. O sea, a mí me gustaría que todos hagamos un cambio de paradigma. Yo tengo hijos adolescentes, así que sé que cuesta, pero entendemos que en esta etapa hay 5 cosas que van a pasar y que van a ser fundamentales y que esos niños que a veces pensamos o esos adolescentes que a veces pensamos que ya están perdidos, se abre una oportunidad y son, primero, que vuelve a ser plástico el cerebro y eso nos da un montón de posibilidades para facilitar su aprendizaje y su cambio conductual. Ellos están construyendo su identidad, no antes.
en Claro. esta edad. Entonces, justo cuando van a tener una nueva capacidad de tomar decisiones y construir sus relaciones, es cuando crean su memoria emocional. Mm. Y eso se construye solo en la adolescencia. Es el momento ideal para reducir riesgos, digamos, todos los riesgos de drogas, abandono escolar, violencia, todas esas intervenciones focalizadas en esto se tienen que hacer en la adolescencia. Y sobre todo, como tú dijiste, es el mayor impacto que podemos tener en la trayectoria de vida de ellos, porque es donde están tomando decisiones claves sobre su Claro. educación, empleo, etcétera. Entonces, ¿cómo no va a ser una buena ventana de oportunidad en vez de pensar que ya los dimos por perdidos? Sí, es una tremenda ventana de oportunidad, como tú dices. Hay muchas potencialidades en la adolescencia y me hace mucho sentido lo que tú analizabas anteriormente. Generalmente el análisis o la reflexión tiende a hacerse desde la perspectiva de la niñez, que claramente hay muchas cosas que hacer allí también, pero también muchas otras que hacer ya cuando uno tiene 13, 14, 15 o 16 años y está en medio de la adolescencia. Mane, ya estamos casi en el tiempo. Dos cosas para terminar. ¿A través de qué actividades buscan crear estas experiencias significativas para lograr un cambio en todos estos adolescentes con los que están trabajando? Y por otro lado, ¿cómo nos hacemos voluntarios? ¿Cómo ayudamos en esta campaña? Bueno, primero, cambiando la segunda, cambiemos todo el paradigma. O sea, me gusta que nos preguntemos cuál es mi rol para resignificar esa adolescencia, o sea, resignificar la adolescencia de quienes son más vulnerables, pero también resignificar la adolescencia de quienes tengo en mi entorno. Y segundo, y también obviamente vayan a América Solidaria, vayan a la página web que es americasolidaria.org, pregunten, vayan a nuestras redes sociales. Nosotros siempre estamos publicando mucho contenido sobre el tema, así que cualquier pregunta, aquí estamos. Y sobre cómo se hacen estas experiencias, que es súper importante. Las experiencias significativas son desde un mentor, o sea, que haya un voluntario de América Solidaria un año acompañando a alguien, eso ya puede tener un cambio de trayectoria. El Claro. poder capacitar a un profesor. Muchas veces se ha demostrado en la evidencia que a veces es más, que no a veces, la verdad que siempre es más relevante tener un profesor que crea en ti, más que un buen profesor de matemáticas. Entonces, Sí. ¿cómo cambiamos el mindset de quienes Pucha, también que es perdieron la importante eso. esperanza? Y Sí, sobre todo cuando son docentes. sí, claro. Entonces son pequeños cambios de mindset que pueden hacer el cambio de mindset también de esos adolescentes y por ende cambiar sus trayectorias. Pucha, que es Y importante, saber Mane, muchísimo más perdón que... apoyando a América Solidaria Sí. y la campaña, compartiendo, porque solamente decir el destino de los adolescentes no está escrito ya es súper potente. Es súper potente y pucha que es importante, por eso te interrumpía, cuando nuestras fuentes de inspiración, por ejemplo, adultos que tenemos alrededor, y lo digo desde la perspectiva de un adolescente, retrocediendo algunos años atrás en mi vida, no tanto eso sí todavía, pero pucha que es importante los adultos que uno tiene cuando es adolescente, crean en ti, te entreguen una palabra de confianza o de aliento, pucha que puede cambiar la realidad, como uno vive esos años que son tan importantes o cuando uno tiene un sueño, que en verdad te digan, sí, obvio que lo puedes lograr, vamos adelante. Así es que esos mentores son fundamentales y la palabra que a lo mejor estas mismas personas que inspiran a los adolescentes pueden llegar a calar muy profundo en la vida de nuestros jóvenes. Te quiero agradecer esta conversación, Mane, a esta hora con CNN Chile. Mucho éxito en la campaña. Nosotros ahí estábamos destacando hace algunos segundos atrás la página web para todos aquellos que puedan o quieran más bien tener información. Ahí está, americasolidaria.org. Muchas gracias, que tengas un excelente día. Muchas gracias por el espacio. Que estés muy bien. Y a todos Adiós. ustedes, chao Mane, y a todos ustedes muchas gracias. Nos vemos en la próxima entrevista CNN, como siempre, en nuestro canal. Hasta la próxima. Muchas gracias por estar ahí.